Buenas tardes, hermanos. Seamos bienvenidos un jueves más a otro culto de oración desde casa, de manera telemática. Agradecidos, como siempre decimos, y es una realidad, a nuestro Señor por la posibilidad de tener tecnologías que nos permitan pues, llegar a toda la iglesia de esta manera. Y antes de tener una meditación en la palabra del Señor, vamos a tener una oración y encomendar esta reunión en las manos de nuestro Señor. Pues Señor, estamos, como hemos dicho, agradecidos de poder reunirnos, aunque sea de esta manera, Señor. También agradecemos los domingos poder estar ya presenciales y nuestro deseo es recuperar la normalidad que teníamos antes, poder no solo estar juntos, sino también pues abrazarnos, saludarnos de manera más cercana, Señor. Y mientras llega el día, si tú lo permites, pues seguimos agradecidos por poder comunicarnos de esta manera y rogamos que seas tú el que dirija esta reunión, el que dirija mis palabras, el que dirija los corazones, los oídos de todos aquellos que escuchen, Señor, y la gloria y la honra sea solo para ti. A tus manos encomendamos esta reunión y te alabamos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace una semana escuchaba una entrevista en televisión a una mujer que era de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, y esta mujer hablaba en la entrevista de los cambios que se van produciendo cada X tiempo en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua. Habló básicamente de tres cambios en lo que es las palabras y el diccionario. Uno de ellos es cambios añadiendo nuevas palabras, añadiendo neologismos, debido a que se descubren pues ciertos avances científicos, se inventan ciertas cosas que hay que ponerles nombre, se acuña un nombre y se añade al diccionario. Y ahora con los avances de las nuevas tecnologías y demás, cada vez hay más neologismos. Otro cambio era añadir palabras nuevas que no existen, que no se deben a nuevos descubrimientos, sino que debido al uso que hace la sociedad, la población de estas palabras, pues acaban normalizándose y añadiéndose al diccionario. Y esta mujer decía que pronto se añadirían palabras, por ejemplo, como youtuber o como desescalada. Como digo, palabras que no existen, pero debido al uso que se hacen, pues acaban normalizándose y añadiéndose. Y un tercer cambio en el diccionario era añadir una nueva connotación, una nueva definición a la definición ya existente de palabras. Ya esas palabras están recogidas en el diccionario, pero también debido al uso que hace la población de ellas, debido a las circunstancias, pues se le añade una nueva definición, una nueva connotación, incluso se le cambia el significado. Y un ejemplo muy actual lo tenemos debido al COVID en la palabra positivo, que ha adquirido una connotación negativa. Cuando te dicen los médicos que eres positivo en COVID, te están dando una noticia negativa. Y si bien muchas de estas cambios, muchas de estas palabras pueden enriquecer nuestro idioma, pueden enriquecer el diccionario, por desgracia en la sociedad posmoderna en la que vivimos y en la sociedad relativista en la que nos encontramos, sucede algo similar a estos cambios que hay en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, pero con un resultado verdaderamente trágico. Verdades absolutas, valores morales, están siendo redefinidos en función del uso que la población le da, que el mundo le da, en función de cómo la gente percibe ciertas cosas y cada uno tiene su verdad, todos tienen razón en su propia opinión y, por ejemplo, lo que antes era llamado pecado ahora es considerado como algo lícito y donde se está defendiendo la verdad y lo que antes era llamado como bueno, ahora se está criminalizando, redefiniéndose como intolerancia o como delito de odio. Y lo más terrible de todo es que esta situación pues no solo se está produciendo en el mundo, lo cual tiene su lógica, ya que el mundo está bajo la esclavitud del pecado, está cegado bajo las tinieblas del enemigo, sino que también estas redefiniciones, estos cambios en verdades absolutas, se están introduciendo en las iglesias.
Iglesias que antes tenían sanas doctrinas y ahora están cuestionando la infalibilidad de la Escritura, se están redefiniendo algunas doctrinas, incluso quitando algunas palabras como pecado, como condenación, en pro de una mal entendida tolerancia, buscando ser relevantes en la sociedad y tratando de alcanzar a los perdidos mediante la sabiduría humana, en lugar de confiar en la suficiencia de la Escritura y dejar que sea Dios el que vaya adelante haciendo su obra perfecta. Judas se encontraba en una situación muy parecida. El medio hermano de Jesús se encontraba, aunque en otra cultura, en una situación parecida a la que vivimos hoy, donde la verdad no tenía importancia, incluso se ignoraba, o no solo no importa, sino que además esa verdad era atacada por apóstatas, por falsos maestros que se habían infiltrado en las iglesias y estaban proclamando su veneno disfrazado de verdad. Es por ello que Judas se ve movido a escribir una carta en la que va a exhortar a los creyentes a defender y proclamar la verdad de Dios y donde va a advertirle del peligro de las enseñanzas de los falsos maestros y va a advertir a la iglesia para que esté alerta. Vamos a abrir la carta de Judas y en el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a continuar con el versículo 3. Judas, versículo 3, dice así en la versión de las Américas: Amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hasta aquí la palabra del Señor. En este versículo vamos a ver una exhortación a la iglesia para que luche por la verdad. En este versículo 3 vemos una exhortación de Judas a la iglesia para que luche por la verdad. Y en este corto versículo vamos a ver dos puntos. En la primera parte del versículo vamos a ver la motivación de la exhortación y en la segunda parte el motivo de la exhortación. Por un lado, la motivación, lo que le lleva a Judas a escribir, y por otro lado, el motivo, el tema de esta exhortación. Así que, como digo, una exhortación a la iglesia para que luche por la verdad. Y en primer lugar, al principio del versículo 3 vamos a ver la motivación de Judas para esta exhortación. Dice esta primera parte, versículo 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros. Y Judas comienza el versículo diciendo a sus lectores, o mejor dicho, llamando a sus lectores amados. Y este amados lo repetirá en el versículo 17 y en el versículo 20. Judas llama a sus lectores amados. Ese tierno amor pastoral que tiene Judas hacia sus hermanos en Cristo es realmente lo que motiva a Judas a escribir. El amor por sus hermanos motiva a Judas a escribir esta carta. Y va a escribir a sus lectores acerca de una amenaza muy peligrosa, pero primero les va, como vimos en los versículos 1 y 2 y ahora en este versículo 3, con ese corazón pastoral les va a animar, les va a confortar. Vimos en los versículos 1 y 2 que nos anima a los creyentes afirmando que Dios nos ha llamado, que los creyentes somos llamados, que Dios nos santifica, que Dios guarda de forma perfecta nuestra salvación y no la podemos perder. Nos anima y nos conforta diciendo que Dios derrama su misericordia cada día sobre nosotros, que Dios nos perdona nuestros pecados, que Dios nos permite gozar de una paz que el mundo no puede darnos, que Dios nos ama cada día. Y ahora llega el versículo 3 y también conforta a los lectores y nos conforta a nosotros los creyentes recordándonos que somos amados por Dios y que somos amados por Judas, por los hermanos, por la iglesia. Y ahora nos va a exhortar para estar preparados a una lucha que se nos va a presentar por delante. Y dice, amados, por el gran empeño, o como dice la Reina Valera, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Este gran empeño, literalmente en el original, significa apresurarse o coger velocidad. Judas lo que está diciendo es, mira, mi intención en un principio era apresurarme y rápido en escribiros acerca de la preciosa realidad de la salvación que los creyentes tenemos en Cristo. Estaba deseando hacerlo, pero no he podido. He sometido mi voluntad a la voluntad de Dios.
Y es por eso que continúa diciendo, he sentido la necesidad de escribiros. O como dice Reina Valera, me ha sido necesario escribiros. Judas deja a un lado esa forma apremiante que tenía de querer hacer su voluntad, frena en seco el empeño de lo que él quiere hacer y prioriza lo que es necesario de acuerdo a la voluntad de Dios. Judas quería escribir acerca de la común salvación de los creyentes. Y aunque creo que no hace falta aclarar nada en estas palabras, pero por si acaso tenemos que tener claro que cuando Judas habla que nuestra salvación es común, no está diciendo que nuestra salvación es del montón, que nuestra salvación es de poco valor, que nuestra salvación es vulgar, sino que ese común lo que está declarando es que todos los creyentes, al estar en Cristo, gozamos de una salvación común, gozamos de una misma salvación perfecta, segura, que no podemos perder, como nos ha dicho en los versículos anteriores, gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Como Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y no hay varón ni mujer, hay que tener cuidado, porque también hemos hablado antes de la redefinición de las escrituras, y esta parte se ha torcido en multitud de ocasiones para afirmar que la Biblia dice, al no haber varón ni mujer, pues que el ministerio de liderazgo de la Iglesia puede ser para las mujeres. Que la palabra dice en Gálatas que puede haber ancianas, que puede haber pastoras, a pesar de que las escrituras son completamente claras al declarar que el ministerio pastoral, el ministerio de los ancianos, el liderazgo de la Iglesia es exclusivo de los varones. No porque los hombres sean mejor que las mujeres, los hombres son iguales que las mujeres, pero tenemos distintos roles. Y Dios en su soberanía, Dios en su sabiduría, ha determinado que este ministerio sea para los hombres. Y os animo a leer 1 de Timoteo, capítulo 2. Gálatas 3:28 lo que está diciendo, está hablando de la justificación que tenemos en Cristo. Y la salvación que provee esas justificaciones es una salvación común, es la misma para los creyentes. De manera que seas judío, seas gentil, seas esclavo, seas libre, seas hombre, seas mujer, la justificación es la misma en Cristo y la salvación es común para todos. Y como digo, Judas quería escribir sobre la salvación común de los creyentes, pero este hombre es movido por el Espíritu a escribir otra cosa. Y no cualquier cosa, sino una exhortación que es de vital importancia. En Judas vemos un ejemplo claro de 2 de Pedro 1:21, donde se afirma que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Judas quería escribir una cosa, pero es movido por el Espíritu a escribir otra. Esta frase, he sentido la necesidad, tiene una connotación muy fuerte. Literalmente se podría traducir como me he sentido comprimido. El apóstol Pablo usó esta misma expresión en 1 Corintios 9:16, cuando dice, porque si predico el Evangelio no tengo nada en que gloriarme, pues estoy bajo el deber, me es impuesta necesidad, me he sentido comprimido a hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo sentía esta carga pesada que le comprimía, le movía a predicar el Evangelio de Cristo. Y como digo, Judas trató de escribirle a los creyentes acerca de su común salvación y de repente se ve obligado, movido por el Espíritu, a exhortarle de otra cosa. Y esa es la motivación de la exhortación, de una exhortación para que la Iglesia luche por la verdad. Pero en segundo lugar, ¿cuál es ese motivo de la exhortación? ¿Cuál es el tema de la exhortación? Segunda parte del versículo 3 dice, exhortando a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez para siempre entregada a los santos. Exhortando a contender ardientemente. Judas, movido por el Espíritu, se da cuenta de que esa salvación de la que él gozosamente quería compartir con sus hermanos, que estaba apremiado a hablar de ella, estaba bajo amenaza. Porque la verdad del Evangelio que Cristo les había provisto estaba bajo el punto de mira de los falsos maestros. Este Evangelio estaba siendo amenazado, esta salvación estaba siendo amenazada por las falsas enseñanzas.
Así que era totalmente necesario estar preparados para pelear por esta verdad. Ahora bien, como hacemos en muchas ocasiones, no solo yo, sino otros hermanos, para entender bien qué significa una cosa, muchas veces es necesario, o por lo menos es bueno, entender primero qué no significa esa cosa. Porque un mal entendimiento de lo que significa contender ardientemente por la fe puede llevarnos a hacer daño a los demás actuando de manera errónea. Así que, ¿qué no significa contender ardientemente por la fe? Pues contender ardientemente no significa ir imponiendo por la fuerza la verdad que conocemos, provocando incendios, hablando metafóricamente, allí donde vamos. Contender ardientemente por la fe no se trata, por supuesto, de pelear una guerra santa atacando a todo aquel que es un infiel. Contender ardientemente por la fe no se trata de ser pendenciero, de ser peleador, de ser un buscapleito, de buscar la pelea, de buscar la controversia en nuestras conversaciones. El apóstol Pablo le declara a Timoteo cómo ha de conducirse en la iglesia de Dios, cómo ha de ser y cómo no ha de ser para contender ardientemente por la fe, y dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26 que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo, pero dice corrigiendo tiernamente a quién, a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hemos de corregir, hemos de contender ardientemente por la fe, pero tiernamente, sin ser rencilloso. Y primera de Pedro 3:15 dice, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y con reverencia. El que tengamos que contender ardientemente por la fe no anula el que tengamos que hacerlo con mansedumbre, con reverencia. Por tanto, ¿qué es contender ardientemente por la fe? La palabra contender, ya la hemos visto en otras ocasiones, o palabras parecidas, proviene de una palabra griega compuesta que es epagonizo, y agonizo, que ya lo hemos visto muchas veces, es la palabra de la que viene en nuestro español agonizar, que también podemos traducir por pelear y luchar. Pero viene acompañada de esta preposición epagonizo, y la preposición lo que hace es intensificar la palabra a la que acompaña. Por lo tanto, contender ardientemente es pelear con fervor, luchar con pasión por algo. No nos engañemos, la vida cristiana no es un paseo en un jardín de rosas, sino que es una batalla continua. El apóstol Pablo nos ha hablado muchas veces de esta idea. A su amado Timoteo le dijo en 1 de Timoteo 6:2, pelea, lucha, contiende la buena batalla de la fe. A los corintios les dijo, 1 de Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite o lucha, dice la Reina Valera, que es este agonizo, en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. De la misma manera que el atleta tiene que entrenar, tiene que luchar, tiene que abstenerse de ciertas cosas, tiene que hacer sacrificios para conseguir su premio, los creyentes somos soldados del ejército de Dios. Estamos inmersos en una batalla espiritual día a día, en la cual tenemos que hacer sacrificios, en la cual tenemos que luchar, en la cual tenemos que contender, en la cual no podemos bajar la guardia. Por lo tanto, tenemos, como dice Efesios 6:11, que revestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las insidias, del diablo. Y en el caso de esta carta de Judas, ¿cuáles eran las insidias del diablo contra las cuales había que contender? Porque como hemos dicho antes,
Contender no es ir dejando títeres sin cabeza y provocando fuego allí donde vamos, sino que la contienda es ardiente en el sentido de que es una lucha intensa, en el sentido de que es una pelea en la cual se nos van a presentar muchas dificultades, mucha oposición. Por un lado, oposición del mundo relativista que no admite que haya verdades auténticas. Por otro lado, por parte de falsos maestros que, como dice Judas, se han infiltrado encubiertamente en las iglesias. Y también por parte de aquellos que ya están en la iglesia y son arrastrados por el error que predican estos falsos maestros. Pero tenemos que contender abiertamente de manera que reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, sin diluir ni un ápice de la verdad, confrontando la mentira, confrontando al pecador con su pecado, con su realidad no regenerada, pero en amor, con mansedumbre, con humildad. Y una vez que sabemos qué es contender ardientemente, la pregunta es, ¿cuál es la causa, cuál es el tema, cuál es el motivo por el que tenemos que contender? Y dice el texto que tenemos que contender, nos está exhortando a contender ardientemente por la fe que fue dada de una vez para siempre, que fue entregada a los santos. Nuestra causa es contender ardientemente a favor del evangelio que nos ha sido dado. La fe por la cual tenemos que contender es simplemente, sencillamente, el cuerpo de enseñanza que hemos recibido los creyentes revelados en la Biblia, en la palabra de Dios. Los creyentes no tenemos una fe ciega, sino que nuestra fe se encuentra depositada en algo objetivo, en la verdad revelada en la palabra de Dios. Aunque nuestra lucha la hacemos en el poder del Espíritu, contender ardientemente por la fe implica de nuestra parte un esfuerzo intelectual. Es por ello que Judas en el versículo 17 va a decir, vosotros, amados, otra vez, acordaos, tened memoria, dice la Reina Valera, de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe está basada en las palabras, en la doctrina de los apóstoles del Señor Jesucristo. Los creyentes en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Pablo le dice a Timoteo en cuanto al tesoro de la verdad de la palabra de Dios, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, primera de Timoteo 6:20. Y en segunda de Timoteo 1, 13 al 14, le exhortará diciendo a Timoteo, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Jesucristo. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Esta retentiva, este guardar la palabra, requiere de nuestra parte una disciplina de estudio, de meditación en la palabra de Dios, de tiempo de oración, para poder retener la verdad y poder identificar la mentira. Como digo, todo ello dependiendo de la iluminación y del poder del Espíritu, pero con un esfuerzo intelectual, físico, por nuestra parte. Y hermanos, tenemos que tener muy claro que el estudio de la palabra para su defensa y para su proclamación no es algo exclusivo que se le ha encomendado a los pastores de la iglesia, no es algo exclusivo para los que predican desde el púlpito, sino que es una responsabilidad para todos y cada uno de los creyentes. Toda la iglesia ha sido exhortada a hacer esto. Y sigue diciendo el versículo 3 que esta fe, este cuerpo de doctrina, fue entregado de una vez para siempre ¿a quién? A los santos. No es que los creyentes seamos los más listos del universo y conocemos la verdad, sino que Dios en su soberanía ha decidido revelarse a nosotros por medio de su palabra y la verdad de su palabra nos ha sido entregada a los santos, a su iglesia. Dios no necesita a la iglesia, Dios no necesita a nadie, Dios no necesita nada para preservar y proclamar la verdad de su palabra. Pero Él ha decretado que la iglesia sea el agente principal en la preservación de la verdad. Timoteo, estaba pastoreando en Éfeso y Pablo le dice en 1 de Timoteo 3, 14 y 15, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y dice que la iglesia es columna y sostén
columna y baluarte de la verdad. Y todos lo sabemos, la columna es el elemento sobre el cual se sustenta un edificio. Los cimientos del edificio están en la palabra de Dios, los cimientos del cuerpo que es la iglesia. Pero somos los creyentes cimentados en esa palabra los que somos la columna, el sostén de la verdad. Somos los santos, somos los creyentes. Es responsabilidad de toda la iglesia la preservación de esta verdad frente a los ataques de la mentira de los apóstatas. Y al igual que hemos dicho que hemos de proclamar y defender la fe sin perder de vista el ejercicio del amor, tenemos que ser conscientes de que esa fe va a ofender a muchas personas. Ejercer el amor en la proclamación de la fe no significa intentar por todos los medios posibles que esa fe no ofenda a nadie. Que si para ello hace falta omitir algo, alguna palabra, o suavizar el contenido de la verdad para ser relevantes, para que no nos tachen de intolerantes, pues hagámoslo, que no pasa nada, de ninguna manera. La verdad va a ofender aun cuando la proclamemos en amor. Judas escribe advirtiendo contra los apóstatas y exhortando a defender la verdad precisamente porque él amaba tanto a la iglesia como a aquellos que han de ser salvos todavía. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios, no por ningún otro medio. Lo que está haciendo Judas es una demostración de amor. Y nosotros, la iglesia, demostramos el amor de Dios con el cual hemos sido amados cuando proclamamos la verdad de la palabra de Dios sin hacer concesión alguna. Toda la Escritura es inspirada por Dios y hemos de proclamar, hemos de defender todo el consejo de Dios, aunque a muchos les duela oír que viven en la mentira y que nosotros tenemos la verdad. Esto puede sonar arrogante, pero recordar de nuevo que la verdad no la tenemos por arrogancia porque somos listos y lo demostramos, sino porque nos ha sido, como dice Judas, entregada a los santos, nos ha sido dada a los creyentes por la voluntad de Dios, no porque nosotros seamos más que nadie. Nosotros no hemos descubierto la verdad, esa verdad no es posesión nuestra, sino que nos ha sido dada. Nos ha sido dada, es posesión de Dios y nos ha sido entregada con el propósito de contender ardientemente por su defensa y por su proclamación. Y dice el texto que esta fe nos ha sido entregada una vez y para siempre. Esta frase, una vez y para siempre, en el original es una sola palabra, apax, y hace referencia a algo que ha sido hecho una vez con resultados duraderos en el tiempo, de manera que no necesita repetición. Con el canon bíblico cerrado, la revelación de Dios quedó completa. Mis amados hermanos, la fe por la que contendemos ardientemente, la verdad de la palabra de Dios, nos ha sido revelada en su totalidad por Dios, ha sido registrada en la Biblia, de manera que no necesitamos hoy día nueva revelación. Y si alguno puede tener duda de esto, que lea Apocalipsis 22:18, donde nos lo aclara diciendo, si añades algo a esto, se te añadirán las plagas que están escritas aquí. La fe nos ha sido dada una vez y para siempre, y es por eso que la palabra de Dios es nuestra norma suprema de fe y de conducta. Por lo tanto, examinemos todo lo que nos prediquen, lo que yo ahora mismo os estoy predicando, todo lo que escuchemos a la luz de la palabra de Dios. No importa la fama del predicador, no importa la confiabilidad que puede transmitir esa persona, filtra todo lo que oiga a la luz de la palabra de Dios. Y si no pasa el filtro, tíralo a la basura, sin dudarlo ni un solo momento. Y a modo de resumen y de aplicación, ¿cómo podemos contender nosotros ardientemente por la fe que nos ha sido dada? Pues contendemos ardientemente por la fe que nos ha sido entregada, en primer lugar, cuando estudiamos la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y la atesoramos en nuestro corazón. Como dice el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Contendemos ardientemente por la fe que nos ha sido entregada cuando compartimos el Evangelio mediante la proclamación del mismo y mediante el testimonio de nuestras propias vidas de santificación. Eso es el testimonio de la palabra de Dios a los demás.
Contendemos ardientemente por la fe cuando asistimos a la iglesia y adoramos al Señor mediante las canciones, mediante las oraciones, estando atentos a la predicación de su palabra. Contendemos ardientemente por la fe que nos ha sido entregada cuando colaboramos materialmente, ofrendando para la extensión del reino de Dios. Contendemos ardientemente por la fe que nos ha sido entregada cuando exhortamos de manera bíblica a un hermano o a una hermana que lo necesita. Dice Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no dice los ancianos que son espirituales, sino vosotros, la iglesia, los creyentes, que sois espirituales, entre ellos los ancianos, restaurarlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Contendemos ardientemente por la fe que nos ha sido entregada cuando somos nosotros los que recibimos con mansedumbre y con humildad la exhortación de un hermano o una hermana si somos nosotros los que necesitamos exhortación. Contendemos ardientemente por la fe que nos ha sido entregada cuando nos enfrentamos a los que se oponen a la verdad y cuando presentamos defensa de ella. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y recordemos, como hemos dicho antes, hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Así contendemos por la fe, de manera ardiente. Ahora, la pregunta es, si eres creyente, ¿estás entrenándote? ¿Estoy entrenándome en mi conocimiento, en nuestro conocimiento de la verdad? ¿Estamos haciendo un esfuerzo agónico, como el atleta que mencionaba el apóstol Pablo, para contender por la fe de manera ardiente, con pasión, por esa fe que nos ha sido entregada? ¿Somos conscientes del privilegio que tenemos los creyentes de que se nos haya entregado la fe de la revelación de la palabra de Dios? ¿Valoramos el poder tener hoy en nuestras manos una Biblia, sabiendo desde el inicio que empezó a revelarse en aquellos hombres que fueron movidos por el Espíritu y cómo a lo largo del tiempo hermanos nuestros en la fe han sido martirizados, el trabajo que han hecho las personas que han ido copiando los manuscritos uno a uno y todo lo que sabemos a lo largo de la historia de persecución, de maltrato? Somos agradecidos del privilegio de que esa fe que nos ha sido entregada y que le fue entregada a estos hermanos en el pasado, hoy la tenemos en nuestras casas y no es solo un libro que está cogiendo polvo en una estantería. Repito, la fe nos ha sido entregada a la Iglesia, a toda la Iglesia, y todos los creyentes hemos de contender ardientemente por la fe. Todos los creyentes hemos de profundizar en la Escritura para tener nuestros sentidos espirituales entrenados y poder detectar la falsedad y poder defender de manera apropiada la verdad. Mis queridos hermanos, mi deseo es que el Señor bendiga su palabra en esta tarde en nuestros corazones y que por medio de su Espíritu me guíe y os guíe a ser buenos administradores de la verdad que nos ha sido entregada. ¿Para qué? Primero, para la gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, para edificación de su iglesia. Y también, en tercer lugar, para salvación de su escogido que aún han de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor os bendiga.